Y justo para conversar sobre algunas de las iniciativas que se empujarán desde el Legislativo, Juan Becerra conversó con el diputado electo Nazario Norberto Sánchez. Vamos a escuchar. Nazario Norberto Sánchez, diputado electo por el Distrito 4 al primer Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por recibir a Capital 21. No, pues a ustedes muchas gracias, Juan. Bienvenidos todos, aquí está su casa. Muy amable. Nazario, pues le tocará el primer Congreso de la Ciudad de México integrarlo y con ello vendrán muchas leyes secundarias y con ellas se va a consolidar la Constitución de la Ciudad de México. Así es, efectivamente, el primer Congreso de la ciudad para mí es histórico, este cambio fundamental que desde hace muchos años veníamos nosotros luchando para que se diera una constitución política y la verdad me llena de gusto y de felicidad ser congresista y participar en este primer Congreso de la Ciudad de México. Propuestas de ley en referencia a los animales, y se lo pregunto, Nazario, porque usted ha sido un defensor de los derechos de los animales, pues la Constitución de la Ciudad de México reconoce que son seres sintientes. ¿Qué va a pasar con las corridas de toros, con los jaripeos, con las peleas de gallo, incluso con algunas actividades deportivas que involucren animales? Sí, nosotros vamos a presentar en su momento, como dicen los abogados, procesal oportuno, vamos a presentar iniciativas para el efecto de que no se den la pelea de perros, que sean sancionados, la corrida de toros, las peleas de gallos y obviamente vamos a defender a los animalitos como seres sintientes. Hay muchos animalitos, nosotros inclusive propusimos hace 3 años y lo vamos a proponer al próximo alcalde Gustavo Madero, que el antirrábico de San Juan de Obregón se vuelva un albergue para los animalitos, entre otras cuestiones que vamos a proponer. También habrá que legislar en materia de seguridad y el sistema penal acusatorio. Me decía usted que va ahí a presentar alguna iniciativa de ley para modificarlo. Sí, definitivamente, digo, se hizo con buena intención desde el 2015 el nuevo sistema penal acusatorio, pero la verdad ha tenido muchísimas fallas, muchísimas. Ahorita ya hay más de 15,000 delincuentes, por eso hay muchos robos a transeúntes, muchos robos a casa habitación. Y vamos a analizar que haya delitos graves, que quitaron, que eran graves y que por eso salieron. Hoy, en la actualidad, entran y salen como si fuera su casa. Entran al Ministerio Público, a la cárcel y al siguiente día salen. Estamos analizando, vamos a analizar y presentar una iniciativa aquí en la Ciudad de México para cambiar algunos elementos del sistema penal, pero también en el país. Eso lo estamos estudiando, lo estamos analizando y en su momento oportuno, ustedes, Capital 21, y a la gente les vamos a dar la primacia para el efecto de que ustedes tengan conocimiento en qué y cómo vamos a hacer esos cambios y esa iniciativa de ley que espero que sea aprobada por todos los congresistas y por la Cámara de Diputados para que haya mayor tranquilidad y paz en este país. Por supuesto, Nazario, porque si se presenta la iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad de México y es aprobada, pero contraviene lo que hay en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué sucede? ¿Cómo presentarán ustedes ante la Cámara de Diputados esta iniciativa? Ya en la nueva Constitución, que está por aprobarse el 17, que entra en vigor el 17 más bien, de septiembre de este año, ya en esa misma Constitución ya lo contempla, que nosotros podemos presentar también como diputados locales una iniciativa al Congreso de la Unión. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a elaborar muy bien para que se analice y se apruebe. Lo que queremos es una justicia rápida, expedita y verdadera en esta ciudad y en este país. Y en el Distrito 4, en Gustavo A. Madero, Nazario, ¿cuáles son los principales cuestionamientos que hace la población y cuáles son sus primeras necesidades? Principalmente en todo el Distrito 4 la gente nos habló el 80% de la inseguridad que se vive. La inseguridad es brutal. Este sexenio que termina y este trienio que termina el PRD,
dejó por su cuenta a los habitantes. Y nosotros vamos a ver la cuestión de la seguridad, lo vamos a platicar con la propia jefa de gobierno, que ya tiene conocimiento, con el próximo secretario de Seguridad o secretaria de Seguridad. Vamos a implementar cuestiones fundamentales. Pero una de las cuestiones fundamentales es rehacer el tejido social, crear empleo, darle becas a los jóvenes. Ya están en la disponibilidad, van a estar a partir del 1 de enero, becas para jóvenes que quieran estudiar un oficio. Va a haber becas para primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Vamos a darle empleo a los jóvenes, a las madres solteras, a los adultos mayores y a la gente con capacidades diferentes. Vamos a fomentar el empleo y con eso vamos a ir disminuyendo poco a poco la incidencia delictiva, por un lado. Y por otro lado, vamos a poner leyes más rígidas para el efecto de que la gente pues tenga una forma de convivir y también tenga una punitividad fuerte para que no vuelva a delinquir. ¿Y qué leyes necesita la Ciudad de México, Nazario, para erradicar el problema de inseguridad? Yo creo que necesitamos ver y se va a elaborar una ley de seguridad. Una ley que esté, tú lo sabes que la policía está infestada de corrupción. De verdad, ¿eh? Y tengo gente que me lo ha informado desde hace muchos años. Hay que meterle mano dura, hay que tener voluntad política y hay que ir erradicándola. Con una ley fuerte, efectiva y eficaz. Y para combatir la corrupción, para combatir la impunidad y para inhibir que haya corruptores, ¿qué leyes se necesitan? Bueno, nosotros estamos proponiendo una ley popular para el efecto de que estemos vigilantes todos y que en la actualidad, en algunas leyes, el video no lo admiten, en otros ya lo admiten. Fotografías y videos son importantes. Entonces tenemos que checar, revisar para que de verdad ir erradicando la corrupción. En todos los niveles, principalmente en la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública. Y una cosa muy importante, los sueldos, los salarios de los policías, aumentarlos. Que tengan mejor calidad de vida. Así es. Los secretarios, oficiales, Ministerio Público, mecanógrafos, personal de la Procuraduría, aumentarles. O sea, mínimo aumentarles el doble. O sea, para que tengan mejor calidad de vida y no les llame la tentación de corromperse. Y si se corrompen y eso, lo siento mucho, te vas a la cárcel. Nazario Norberto Sánchez, muchas gracias por recibir a Capital 21. Pues, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el público. Estamos a la orden. Me da gusto que están aquí con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias.